noches, estamos aquí en La Línea. Me encuentro con Raúl Sánchez Carrillo. Esta noche no ha podido estar Félix Fuentes con nosotros, pero nosotros vamos a estar aquí platicando muy a gusto, muy interesante. Muchas gracias, buenas noches, Joaquina. Buenas noches. Bueno, yo creo que uno de los temas que en México tiene gran atención es la próxima marcha que el presidente López Obrador ha convocado para el domingo 27 de noviembre, fecha en la que, bueno, pues con la facultad que tiene de estirar o encoger las fechas del informe, que sería el cuarto, va a aprovechar esa marcha. Así es, ha convocado, parece ser que una contramarcha a la que hubo la semana pasada de la ciudadanía, llamada la marcha de El INE no se toca, y pues pareciera que el presidente quiere enseñar músculo, ¿no? Criticó que había muy pocos manifestantes, que no habían sido tantos como pues como los medios de comunicación nos dieron a conocer, como los propios manifestantes, los ciudadanos, etcétera. Y él quiere llegar hasta el Zócalo. Un poco se burló de esta marcha porque no habían llegado al Zócalo, y pues parece ser que él quiere demostrar que él y Morena sí llegan. Él además va a encabezar la marcha, va a marchar. Por cierto, en esa fecha de la Marcha de los Ciudadanos, que se llevó a cabo y que impresionante llenó la Avenida Reforma, etcétera, Mentí Batres, ya no Martí. Sí. Mentí Batres, 12,000 dijo. Y el presidente López Obrador dijo entre 65,000 y 70,000. ¿Cómo sigue en el puesto con esas mentiras? Quiso quedar bien y quedó exhibido. Bueno, pero además, Raúl, pues no solamente marcharon en la Ciudad de México. Claro, 16 ciudades. Más de 30, ¿no? Ciudades en todo el país, y no han mencionado una sola palabra de que también en todo el país se marchó en la defensa del INE o en contra de esta reforma electoral que pretende hacer el gobierno federal. Una de las cosas que queda muy clara es la polarización que ha logrado el presidente enfrentar a los mexicanos contra los mexicanos mismos. Chairos contra fifís, y de alguna manera da la pauta para que quienes tienen mucho rencor por su situación, porque no han logrado superados en sus expectativas, ahora se sienten más poderosos de lo que nunca fueron, y son violentos, y son provocadores, y son insultativos. Sí, la verdad es que desde Palacio Nacional pues se ha dedicado el presidente López Obrador a marcar esta división, a provocar. A mí la verdad es que esta marcha me parece una provocación. Incluso el presidente mostró algunas imágenes de ciudadanos protestando y diciendo que lo insultaban a él. Y la verdad que me parece muy delicado que se muestren fotografías de ciudadanos, porque pues vimos lo que le pasó a una periodista hace poco en Tlatelolco, que le gritaron, la atacaron, la insultaron, no la dejaban estar en la manifestación del 2 de octubre, etcétera. Y me parece que no importa cuánta gente se manifieste, y si son millones, o si son 5 personas, o es una señora que se manifiesta fuera de Palacio Nacional o de un palacio municipal pidiendo encontrar a su hija, por ejemplo, ¿no? El presidente está obligado a escuchar a los ciudadanos, y los diputados y los senadores están obligados a representar nuestras decisiones como ciudadanos. No es un poder que vaya a durar toda la vida, es un poder prestado, es una representación, y pues tristemente no parece que lo estén entendiendo actualmente. De una manera o de otra, la misma sociedad protesta porque a diario se mueren o matan a 10 mujeres en este país. Hay 100,000 desaparecidos, y de eso nadie habla. Bueno, no desde Palacio. Estamos trabajando, vamos muy bien, yo tengo otros datos, se han logrado grandes avances, pero quien ha perdido a un ser querido, ya sea en un feminicidio o en el desaparecer, como una pequeñita de 12 años que tiene a sus familiares y amigos bloqueando desde hace casi 48 horas, con unos aguaceros como el del pasado jueves por la noche, pidiendo que se haga algo por ubicarla. Se tiene el transporte escolar de donde subió saliendo de la escuela, se tiene el lugar donde bajó la niña de 12 años, en qué lugar bajó, que no fue en su domicilio. Nadie sabe
por lo menos no lo han dicho, el nombre del conductor de ese transporte. No puede ser posible que arranquen de una familia a un ser humano, pequeño o más pequeño, para poderlo desaparecer sin que ocurra nada. Sí, y que nadie se hace responsable, que no pasa nada. Todos los fines de semana es cada vez un fin de semana más violento del año, del sexenio, etcétera. La verdad es que lo que te decía, por ejemplo, de poner las imágenes de personas manifestándose, en cambio no poner las imágenes de lo que está sucediendo en el país, que pareciera que no está sucediendo, ¿no? Hay unas imágenes terribles últimamente, que hemos visto perros que llevan un brazo, un brazo, una cabeza. La verdad es que también es como película oscura, ¿no? Y es la realidad. Y el presidente está concentrado en cuántos fueron a la marcha y cuántos no. Se pasa 3 horas en la mañanera todos los días, no va de gira, va el fin de semana, no trabaja. ¿A qué hora trabaja? Todos nosotros a esa hora ya llevamos a los hijos a la escuela, ya estamos en nuestra oficina, etcétera. Y este señor lo único que hace desde Palacio Nacional con recursos públicos es un discurso, mandar un discurso dividiendo a la sociedad, y a mí me parece ya un momento peligroso para hacerlo. Sobre todo porque, bueno, vienen las elecciones en el Estado de México y PRI, PAN y PRD volvieron a hacer una alianza por México. No se conoce todavía quién vaya a ser el candidato que contienda contra Delfina Gómez, la candidata de Morena, exsecretaria de Educación Pública y expresidenta municipal en Texcoco, donde les quitó el sueldo a los empleados para ponerlo el dinero a disposición del partido en que milita. Claro, porque además pues este poder, sabemos que sin alianza los partidos políticos por sí solos todavía no alcanzarían los votos hoy en este momento para competir con Morena para el 2024 por lo menos, ¿no? Y me parece que esta iniciativa de reforma electoral pues tiene una gran trampa, que es básicamente elegir ellos quiénes son los candidatos para el Consejo del INE. Y entonces, ¿cómo un ciudadano común puede llegar a ser ese candidato? La verdad es que ellos van a elegir los candidatos y la trampa es decir que nosotros vamos a votar por ellos, pero ellos van a elegir quiénes son, no nos van a dejar alternativa. Entonces, esa es una de las mayores trampas, van a concentrar más poder, van a ellos a decir quién ganó las elecciones, y eso sí, Raúl, ya me parece muy peligroso y sí un camino muy claro hacia una dictadura. Sí, efectivamente, porque empezando porque el origen de lo que fue el Instituto Federal Electoral era el gobierno el que manejaba el instituto. El primer presidente del IFE es el licenciado Arturo Núñez Jiménez, que luego fue subsecretario de Gobernación y lo último que hizo en el servicio público fue gobernador de Tabasco antes de Adán Augusto López, que por cierto es hijo de un notario que cuando Andrés Manuel y su familia, eran pequeños, los mandó a vivir a Veracruz, el papá notario, y los protegió luego de un incidente en donde muere un hermano de Andrés Manuel López Obrador por un tiro que le disparó. Bueno, mira, como tantas críticas, ¿no? Del pasado en otras familias parecidos. Bueno, pues eso me parece importante, que sigamos manifestándonos, que sigamos tratando de que los políticos realmente nos representen y lleven a cabo nuestra voluntad, nuestras decisiones, que para eso están. Una cosa es, desde luego, entender que la democracia es quienes son las mayorías, y los que pierden, pues tienen que someterse o entender que no les corresponde tomar las grandes decisiones. Pero aquí lo que ha pasado en varios ámbitos es que desde un punto de vista de poder se maneja todo. ¿Sí? Todo absolutamente, en decisiones, en cambios, en recortes de presupuesto, en desaparición de instituciones y sobre todo perjudicando a un número determinado, grande o pequeño o mediano de población, con el argumento de que el pueblo pone y el pueblo quita y que ahora sí se atiende a los pobres. Pero mira, yo creo que en la democracia, y entiendo lo que dices de las mayorías, pero no por ser la minoría o la parte que perdió, pierdes tus derechos, ¿no? Ah, no, eso sí es irrenunciable. Entonces, no, a lo mejor ahí en Palacio Nacional
tienen esa confusión. Todos tenemos el mismo derecho, a pesar de que algunos no estemos de acuerdo con sus decisiones, y es lo que no están viendo, ¿no? Me parece que están conduciendo al país a una división pues cada vez más profunda y cada vez pues más violenta, y, como bien dices, con una impunidad total. Además, hay casos, cuando no se conoce la historia, no se puede entender el presente. Sí. La historia tiene en registro bloqueos de campos o pozos petroleros que hizo el ahora presidente, y que el ejército llegaba a desalojar y había enfrentamientos a golpes. Por eso él siempre pondera nada de violencia, porque la conoce, la vivió y la promovió. Ahora parece que ya eso, como es del pasado, pues ahora ya él tiene otros datos, ¿no? Claro, y además, bueno, cuando lo que está sucediendo en el INE, o sea, esta desconfianza del INE es porque él la ha promovido todos estos años cuando no ha reconocido las elecciones, ¿no? Malestar de la gente, ¿no? Porque él dice que la gente lo quiere y que la gente quiere marchar, etcétera, pues es porque él todos estos 18 años se los ha pasado quejándose de fraude, ¿no? Menos cuando él Exacto. gana, contados los votos por el actual Instituto Nacional Electoral. Y no solamente para el presidente, para gobernadores, para senadores, para los diputados que perdieron la mayoría, ¿no? Entonces, sí se vale cuando sí le conviene, cuando no, pero lo que está sucediendo, él lo provocó. Ahora bien, dentro de todo que será la próxima semana, pues habremos de ver lo que tiene que ver con compromisos, por no decir acarreo, de gobernadores de Morena, que no van a llegar solos con su secretario particular. Van a traer, y veremos, y eso podrá conocerse, si hay el desplazamiento de miles de autobuses. Pero además, todo eso cuesta. No puedes pensar que vienen gratis. Ponerle gasolina al autobús cuesta. Y el lunch. Y el lunch, sí. Y el Tetra Pak. Y pasar el día. Y el día. Pues y esos son recursos públicos, porque él dice que no tiene dinero, él no lo va a pagar, ¿no? Pues claro, no le cuesta. Exacto. Nos cuesta a quienes le pagamos su sueldo. Así es. Desde él hasta el último. En fin, ahora bien, para concluir o a modo de conclusión, México está avanzando con tropiezos, hay que decirlo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿A tener un mejor país? No lo vemos en la violencia. ¿A tener un mejor estatus de vida? Pues por más que se dé dinero gratuitamente a millones de personas, pues no hay presupuesto que aguante. Y quienes tenemos un ingreso por trabajar, no vemos tampoco una expectativa de una mejora sustancial en el ingreso. La iniciativa privada hace su mejor esfuerzo, arriesga su dinero, confía en México, pero no es suficiente. No es suficiente, y además, a mí me parece más un gasto que una inversión, ¿no? Porque no es una política pública, es simplemente dar dinero, no es conducir ese gasto hacia algo mejor. En el caso de los adultos mayores, pues me parece que está bien, pero por ejemplo todos estos gastos de los jóvenes en que encuentran un trabajo o los capacitan para encontrar un trabajo en el que duran 3 meses y nada más, porque en realidad es una capacitación, no es educación. Muy bien, pues se nos va el tiempo, Georgina. Sí. Yo quiero agradecerte la oportunidad de estar juntos esta noche aquí en La Línea, y sobre todo a la audiencia que nos hace favor de recibirnos en sus hogares. Gracias a ti, Raúl, y saludos a todos. Gracias, buenas noches. Nos vemos en la próxima.